Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es la lectura bonus para ellos y ellas del signo de Virgo. Muchísimas gracias también Virgo por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. Mi querido Virgo, es una lectura bonus y por lo tanto te voy a entregar mucha información. Información tanto de la persona de tu interés, de tu evolución, de tu crecimiento, etcétera, etcétera. Virgo, siento que muchos de vosotros de repente me dicen, Richard, últimamente siento como que existe una presencia en mi casa, ¿vale? O a lo mejor tú percibes como una sombra, tú percibes que hay algo a tu alrededor. ¿Por qué te digo? Cuando he empezado la lectura he podido sentir esto, ¿vale? Ha sido como, a veces tú sientes como si pasara un rayo rápido, ¿vale? Pero es una sombra que pasa rápido, como si atravesara tu cuerpo. Es lo que he podido sentir cuando he empezado contigo. Vamos a ver qué nos dicen. Al aire libre, escucha. El arcángel Cofiel, sal, toma el aire fresco y entra en contacto con la naturaleza para liberarte del estrés y tener nuevas ideas creativas. Virgo, creo que tú estás teniendo mucho estrés, cariño. Creo que a lo mejor de repente te estás arrastrando un poco por tus preocupaciones. Yo sé que de repente cada persona tiene responsabilidades, nosotros tenemos que solucionar nuestros problemas, pero si das vuelta a los problemas y no tratas de buscar una solución, o al menos si no das los primeros pasos para poder resolver esos problemas, te vas a estar ahogando lo que es en un vaso de agua. Yo lo que te recomiendo, si pudieras desconectar para que puedas tener las ideas claras, para que puedas poner en orden todo, al menos un día. ¿Cómo puedes hacer esto? Vete de repente de campamento, vete de repente de vacaciones, al menos un día, ¿vale? O simplemente ese día sal de casa, camina por el mar, por el bosque, al aire libre. Porque creo que como tú estás muy encerrado, muy encerrada con los problemas, ya sea lo que es en la parte del amor, ya sea lo que es en la parte de la economía o de los proyectos, como que esto te está ahogando. Porque estoy viendo mucho estrés para ti. Y esa sensación de esa sombra no me ha gustado, ¿vale? Vamos a ver. Es una lectura bonus. Por lo tanto, yo te voy a dar toda la información que encuentre aquí. No va a estar vinculado solamente al amor, la economía, no. Todo. Tú ve cogiendo lo que es tuyo. El resto déjalo. Muy bien. Vamos a ver. ¿Qué nos dice en el tarot elemental? Para vosotros, con mucha fe. ¿Qué nos dice en el tarot elemental para Virgo con mucha fe? Suscríbete, comenta, cariño, apóyame por favor en eso, comenta todo lo que puedas, aunque sea yo que sé, pon todo A, o B, da igual, porque YouTube cuando ve que hay más comentarios, aunque solamente sea una letra, YouTube recomienda más mi canal, ¿vale? Y si puedes ver los comerciales completos sería mejor, pero bueno, ya creo que estoy pidiendo mucho, ¿no? Pero con que lo hagas yo que sé, 5 minutitos, ya está, cariño. Muy bien, vamos a ver. Pero apóyame, por favor, para que siga creciendo lo que es el canal, cariño. Muy bien, vamos a ver. Me sale la carta del 2 de copas, que nos hablan de los sentimientos, que nos hablan del amor, que nos hablan también de la comunicación, ¿vale? Vamos a ver qué más nos dicen. Tenemos la carta del 9 de espadas. Yo creo que a ti te ha llegado algún tipo de mensaje o tú has descubierto algo negativo. Porque yo veo que en estos momentos, por eso me salía la carta de los arcángeles, mucho estrés, mucha preocupación, te sientes de repente defraudado o defraudada o simplemente sientes que estas personas pues te han mentido toda la vida, te habían visto lo que es la cara de tonto o de tonta. Tienes esa sensación, cariño. Por eso te digo, si pudieras desconectar un día, yo sé que tus problemas no se van a solucionar de la noche a la mañana, pero vas a poder ver con claridad cuando te quites un poco de estrés de encima. La carta del Rey de Espadas, la carta del 7 de Bastos y la carta del Sol. Hay una persona que te está presionando mucho. Hay una persona que te está exigiendo cosas. Hay una persona que tú sientes que te está poniendo bloqueos en tu vida. Sí, porque mira, estas dos cartas no son muy buenas. Por eso ya las energías me dicen, Virgo tiene que rescatarse. Cariño, no te preocupes que para todo hay solución. El karma llega a todos. Aunque este bicho, aunque esta persona en estos momentos te esté atacando, porque siento que hay una persona que manipula.
Siento que hay una persona de repente, te pongo como ejemplo, de repente tú estás en un juicio legal y esta persona te dice, si tú quieres el divorcio, me tienes que dejar todo. O simplemente, perfecto, tú no quieres estar conmigo, te quieres divorciar, pues no te voy a dar lo que es la pensión de los hijos. Otro ejemplo, de repente estás esperando lo que es alguna herencia, algún documento, y te están poniendo como trabas. Al final, las cosas van a ser claras para ti. Al final te vas a dar cuenta, cariño, ¿vale? Tú no te preocupes, que para todo va a haber solución. En estos momentos, ¿sabes qué quieren hacer ellos? Manipularte. Ellos quieren simplemente que tú pierdas el control y lo van a lograr si tú de repente no te quieres un poco, si tú no desconectas. Por eso te digo, es muy importante que al menos un día desconectes o pide consejo de una persona que tú creas que sea neutra, de una persona que valga la pena, ¿vale? No de cualquiera tampoco. Vamos a ver. La carta de la rueda de la fortuna. Va a llegar todo para ti. En estos momentos esta persona siente que a lo mejor es más listo, es más listilla, siente que tiene el poder sobre la historia, pero no es así, cariño, ¿vale? Aunque en estos momentos sientas que tu bote se hunde, que tu embarcación se hunde, al final tú vas a ver claridad en tu vida. Ten cuidado con las manipulaciones, ¿vale? Ten cuidado, porque siento que esta persona no es buena persona, es mala persona. Es mala persona, te lo digo así de corazón. Vamos a continuar. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot. Vidente de luz. No te dejes influenciar, no te dejes manipular. A lo mejor de repente también puede ser que tú estás con una persona que sabes que te está mintiendo, pero sin embargo tienes miedo de repente a los cambios o al qué dirá, ¿vale? No te dejes manipular en los sentimientos. Vamos a ver, Virgo. Nos dicen, la carta del 4 de oros, la carta del colgado, tienes que empezar a defender lo que es tuyo, pero también tienes que darte un tiempo, me vuelve a reafirmar. Tienes que meditar, tienes que llegar a una conclusión, cómo puedes asumir este reto, cómo puedes de repente tener una conversación, qué cosas buenas y negativas puedes sacar de esta historia. Protege lo que es tuyo, pero sobre todo, nos están diciendo aquí, date un tiempo para reflexionar, para pensar, ¿vale? Es muy importante esto, cariño, es muy importante. La carta del 8 de bastos, hay una persona que te pidió tiempo, hay una persona que a lo mejor te ha dicho, por favor, dame un tiempo para poner en orden todo. Veo que esta persona se pone en contacto contigo, mira. Hay alguien que se pone en contacto, ¿vale? Hay alguien que ya tiene de repente la respuesta que tú estás buscando. Vamos a ver, ¿qué más nos dicen? Vale, perfecto. ¿Sabes qué va a pasar, cariño? Por eso te estaba diciendo con las cartas, no te me dejes manipular, ¿vale? Si hay una persona que te ha dicho, de repente te ha dicho, Virgo, mira, pasa esto, yo tengo una persona, he conocido a alguien, dame tiempo, o yo te sigo amando, pero tengo que seguir viviendo con mi ex por cualquier motivo, ya sea de repente por bienes comunes, ya sea de repente por intereses, por casa, por centro de confort, etcétera, etcétera. Esta persona va a volver a tu vida. Esta persona te va a decir que por favor vosotros se sigan viendo. Pero yo no veo claridad en él, cariño. Lo siento mucho. Porque sale la carta del diablo y me sale la carta del 3 de espadas. Veo que esta persona está en sus manos de que las cosas vayan bien entre vosotros dos. Pero son ellos o son ellas quienes no quieren renunciar a su centro de confort. Por eso te vuelvo a decir, no te dejes manipular, ¿vale? Vamos a continuar. La carta del 2 de copas y tenemos aquí la carta del 6 de bastos. Tú pudieras ser feliz, tú pudieras encontrar lo que realmente buscas, pero no con esa persona que te está complicando la vida. ¿Por qué te digo esto, cariño? Porque aquí me dice, para ti hay una persona que te espera, una persona nueva, una persona que te va a dar felicidad, que te va a dar alegría. Pero tengo aquí en la base, que te voy a enseñar, la carta de la torre. Y la carta de la torre me dice, para que esa felicidad, para que ese amor llegue en tu vida, es necesario que tú rompas con esta situación que no te ofrece nada, ¿vale? Porque no vayas a pensar que a lo mejor si esta persona te dice, dame tiempo, y te ve de repente una vez a la semana, o 2 veces a la semana,
o lo que es en la parte sexual te entrega todo lo que tú quieres por un día, no vayas a pensar que esta persona te quiere, cariño. Esta persona lo está pasando bien, así como también tú lo estás pasando bien. Porque una persona que quiere no hace lo que está haciendo esta persona, ¿vale? Por eso ten mucho cuidado, cariño, ¿vale? Tenemos aquí la carta de la torre que me dicen, hace falta cambios en esta relación. Hace falta que tú te rescates. Hace falta que empieces a apostar por ti. Mira, porque aquí nos hablan un hombre que sale corriendo, ¿vale? O puede ser una mujer. Y aquí está el amor que te está esperando. Pero tú tienes que rescatarte. Tú tienes que salir pitando de ahí. Tienes que salir huyendo. Porque yo veo, cariño, que tú en algún momento de repente te haces preguntas sin respuestas y dices, ¿qué estoy haciendo? Estoy perdiendo parte de mi vida. Te sientes mal, te sientes feo, te sientes fea, te sientes deprimido o sientes que a lo mejor de repente ningún hombre o otra mujer se va a fijar en ti, que ellos son los únicos. Esto, cariño, quítate de la mente, por Dios. Quítate de la mente, porque ellos quieren manipularte. Ellos de repente te han dicho, jamás nadie se va a enamorar de ti, porque eres gordo, porque eres gorda, porque no existe nadie más, porque vos sois la única persona que te quiere. No creas a su chantaje, ¿vale? Porque yo veo que a veces te me pones un poquito mal. Sí, yo veo que a veces de repente estás como un poco deprimido, deprimida, cariño. Ten mucho cuidado. Yo lo que puedo decir que son manipuladores, son, lo que digo yo, vampiros energéticos. Son vampiros energéticos. Puede ser que inclusive de repente tú ya tienes una persona, pero sin embargo, ¿ves? La carta de la templanza es una carta de tranquilidad, de paz. Ellos están perjudicándote emocionalmente. Es lo que te digo aquí. Te están perjudicando emocionalmente. Entonces tú tienes que apostar por tu cambio. Tú tienes que apostar por tu nuevo comienzo, por tu amor. Hombres y mujeres hay por montón, cariño. Tú vas a tener oportunidades de estar con muchas personas, pero si tú no te lo crees esto, por más que yo te diga las cartas, por más que te diga un psicólogo, por más que venga yo que sé el hombre o la mujer más guapa del mundo, guapo, es que tú no te lo vas a creer. ¿Por qué? ¿Por qué no crees de que tú eres importante? ¿Por qué no crees de que tú eres especial? ¿Por qué estás pensando que para ti no va a haber más hombres? No va a haber más mujeres. ¿Por qué piensas esto? Porque aquí me dicen, tú tienes que recuperar tu confianza. Es muy importante que tú recuperes tu confianza. Mira, recupera tu confianza y verás que las cosas van a cambiar en tu vida. Verás que vas a encontrar lo que tú quieres, tu felicidad, tu tranquilidad, el amor propio también, cariño. Entonces, tienes que recuperar tu confianza. Siento que te has topado con un manipulador o una manipuladora. Es esto, cariño. Vamos a continuar. Te voy a dar lo que es signos. A ver qué me dice. Vamos a ver signos. ¿Qué nos están diciendo para Virgo? Signos. A ver. Me sale un Escorpio. Me sale lo que es un Virgo, Libra. Me sale lo que es Capricornio. Y me sale otro Escorpio. Te lo enseño. Muy bien. Vamos a ver qué más nos quieren decir las cartas para vosotros con mucha fe. Te voy a sacar iniciales. Relájate, concéntrate. Ya nos dicen las energías que tienes que quitarte ese estrés. Tienes que ver con claridad la vida. La letra B. La letra X. La letra N. Ay, no se ve por las luces. Uy, no se ve aquí. N. La letra Q. Es que estos colores son muy raros. La letra Q. Y la letra G. Aquí. La letra G. Muy bien. Vamos a continuar. Voy a hacer lo que es respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que tú quieras. Hazlo con fe. Te voy a dar 7 segundos o simplemente tú pon pausa también, como tú quieras, ¿vale? Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio para vosotros. Respuesta en el tarot egipcio. 3 grupos. Esa va a ser tu respuesta. Con mucha fe. A ver. Vamos a ver. 1, 2 y 3. 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta Aries es un sí, ¿vale? Es un sí.
La carta del emperador. Para aquellos que han elegido la opción 2, el sol es un sí, Leo. Para aquellos que han elegido la opción 3, la carta de la torre, Escorpio, es un no. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver qué nos quieren decir ahora lo que es el tarot Celtim para vosotros. Vamos a ver, cariño, con mucha fe. Recuerda que es una lectura general. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Vamos a ver, Virgo, Virgo, siento ese Escorpio, se me ha quedado ese Escorpio, cariño, se me ha quedado ese Escorpio. La carta del juicio, la carta del rey de bastos y la carta del rey de pentáculos. A mí me está diciendo, cariño, que para ti te va a llegar lo que es un amor verdadero. A ti te va a llegar lo que es una persona especial. Puede ser que sea una persona que sea mayor de 40 años, ¿vale? O pon una persona mayor 35, vamos a ponerlo. Pero nos hablan de una persona adulta. No nos hablan de un chavalito. Nos dicen de una persona que ya sabe lo que quiere. De una persona que sabe realmente reconocer el amor, que valora lo que es el amor. Porque mira, la carta del juicio con la carta también del rey de bastos. Aquí te lo enseño. Vamos a continuar. Y cierras con la carta del rey de pentáculos. Por eso te digo, hay una persona la cual de repente para muchos de vosotros quiere tener una oportunidad o tú sientes que quiere tener algo contigo. Puede ser que esta persona tenga su propio trabajo, su propia empresa o negocio, o sea tu jefe o tu jefa, ¿vale? Pero yo veo aquí que hay una atracción, yo veo que aquí hay un deseo entre vosotros, hay un deseo, o quizás de repente ellos desean más también. Pero a veces siente de repente como que no es correspondido o correspondida. Siente que a lo mejor de repente esto puede ocasionar un poco de problemas entre ustedes dos. Pero esto no quiere decir que no te ame, porque esta persona te quiere. Esta persona siente algo muy importante contigo. Muchos de vosotros tienen al amor de repente en el trabajo, o muchos de vosotros las características de la persona que realmente te ama es una persona que tiene una estructura ya consolidada. Tiene de repente ya lo que es un trabajo fijo, tiene una casa, tiene una propiedad, tiene una empresa, etcétera, etcétera. Ese es el tipo de perfil. O una persona que ha acabado sus estudios, que en este momento está empezando lo que es a ejercer. Nos hablan de una persona muy responsable, de una persona que realmente reconoce lo que es bueno y malo en la vida. Muy bien. Vamos a seguir. Vamos a ver ahora qué nos dice en el tarot Rider White para vosotros. Tú ve tomando lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios al universo, cariño. Vamos a ver. Listo, esta. La carta del carro, la carta de la templanza, me están diciendo que cuando tú hagas un viaje o cuando tú te rescates, ¿vale? Es ahí cuando todo se empieza a poner en orden. Es como si el universo o simplemente las energías están esperando que tú tomes ese coche, ese carro, ese avión, o tú hagas un viaje o tú sueltes algo. ¿Ves? Me hablan de viajes. Es ahí cuando te llega la oportunidad, cariño. Es ahí. Si tienes planes de viajes, si de repente me dices, Richard, si no es los viajes, quiero dejar a una persona que me manipula, una persona que no está bien conmigo, cuando tú tomes esa decisión de rescate o de viaje, es ahí cuando prácticamente vas a encontrar lo que tú buscas en los sentimientos. Veo proyección de futuro para ti. Ahí. ¿Vale? La palabra clave es viajes o rescates. Dejas una situación negativa o cuando tú vas a hacer un viaje, si no tienes pareja, vas a conocer a una persona que va a cumplir todas tus expectativas, cariño. Muy bien. Vamos a ver ahora qué nos quieren decir las características, ¿vale? Con mucha fe. Nos están hablando, cariño, que tienes que empezar a creer en ti. Que tengas mucho cuidado con las personas que quieren manipularte. Ten mucho cuidado con las personas que dicen que te quieren y luego lo ves que está con su ex o con su pareja, ¿vale? No permitas que te bajen la autoestima. Muchos de vosotros están lidiando con un Escorpio, muchos de vosotros están lidiando con un Géminis, muchos de vosotros están lidiando con un Sagitario o alguien de elemento fuego o alguien también de elemento aire. Yo lo que puedo ver aquí, hay un grupo de ustedes que a lo mejor está conociendo a una persona, pero quizás entre vosotros dos hay una distancia. Puede ser que sea una distancia de países, de ciudades,
O me dice Richard, lo estoy conociendo, pero tengo la necesidad o siento que a lo mejor esta persona como que no se abre en su totalidad, como que no entrega los sentimientos en su totalidad. Puede ser una persona que sea un poco tímido o tímida, ¿vale? La carta del 7 de espadas. Haz caso de tu intuición porque tu intuición te va a traer una verdad, el por qué esta persona está muy distante contigo. Muy bien. Muchos de vosotros de repente la persona de tu interés vive lo que es en un sitio donde existe mucho bosque, veo muchos árboles, de repente tala árboles, de repente es un carpintero o una persona que se encarga de vender muebles, todo lo que esté relacionado con la madera, ¿vale? Por otra parte, hay un grupo de ustedes que a lo mejor ha empezado una relación que es extramatrimonial. Veo amantes aquí, veo relaciones ocultas, ¿vale? Puede ser que tú seas o él, sea hombre o mujer, cabello largo, negro o castaño. Los hombres también tienen el cabello largo, tienen canas, ¿vale? Tienen el cabello blanco. O se hacen un moño, porque lo tienen un poco largo, o simplemente se hacen trencitas como rastas, ¿vale? No digo que es una persona afroamericana o mulata, no, es una persona que le gusta llevar ese estilo e inclusive puede ser que esté muy bronceado o muy bronceada por estar lo que es en el mar, ¿vale? Porque lo veo muy bronceado, muy bronceada. Muchos de vosotros están lidiando con una persona que a lo mejor puede ser de elemento fuego. Es una persona que siempre te recuerda en cada atardecer. Tiene el cabello corto, el cabello negro o castaño, tiene rasgos asiáticos. De repente tiene los ojitos chinitos, rollo japonés, filipino, chino, da igual. Tiene esos rasgos. Piel blanca, nos dicen, piel blanca. Creo que a lo mejor de repente vosotros también se comunican a través de las redes sociales o esta persona está al otro lado del mundo. La carta del 7 de espadas. La noticia o el mensaje o de repente te vas a sentir traicionado o traicionada por una persona, no me dice si es hombre o mujer, ¿vale? Porque está con una capucha, no puedo verlo. Vive en una ciudad muy cosmopolita, vive en una ciudad que es muy grande, una ciudad grande, ¿vale? Yo qué sé, a lo mejor está en una capital de un país primermundista, puede ser Estados Unidos, parte de Europa, o una capital muy grande también, ¿vale? Veo una capital, veo una ciudad muy grande, veo edificios muy altos aquí. Esa persona vive ahí, esa persona te va a traer una noticia que a lo mejor de repente te va a causar daño o dolor, cariño. Este es el mensaje que te puedo dar. Espero que te haya gustado esta lectura. No te dejes manipular. Bendiciones de corazón y te me cuidas. Recuerda que la vida es una. Recuerda que tú eres importante. Tú eres especial. Besitos, cariño.